Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este acto de presentación del libro Perdonar lo imperdonable de la reconocida periodista colombiana Claudia Palacios, quien hoy nos acompaña. En nombre de la Embajada de Colombia en España, agradecemos a Casa de América su acogida, a ustedes por su asistencia y en especial a Claudia por compartir con nosotros el contenido, sus experiencias, sus vivencias y las historias de tantas y diversas personas, así como el periodista Rafael Manzano, encargado de orientar la conversación. Es sin duda un libro absolutamente oportuno, con un contenido, unas enseñanzas y unas lecciones que no pueden dejarnos indiferentes para enfrentar la situación que se vive hoy en Colombia, cuando en menos de un mes los ciudadanos estarán votando en favor o en contra de un acuerdo alcanzado entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero de las FARC, y en el cual, en las propias palabras del presidente Juan Manuel Santos, se decidió colocar a las víctimas, más de 8 millones, en el centro de la solución del conflicto para que la paz sea estable y duradera. El libro es un microcosmos que, como suelen ser los libros buenos, refleja realidades universales, es decir, permite entender lo global desde un contexto local y particular. Es posible que las historias individuales sean diferentes, pero el trasfondo es aplicable a víctimas y victimarios de cualquier conflicto y casi que en cualquier momento de la historia. Su cabal comprensión es útil para darnos una luz y reconocer que ese sufrimiento, que esas pesadillas, deben desterrarse a como dé lugar, que no tengamos que leer nuevos libros como este, que quienes los escriban pueden dedicarse a contar otras historias. Es una utopía, probablemente, pero qué bueno sería un mundo donde los conflictos y las diferencias puedan resolverse de manera pacífica por la justicia, cuando es el caso, pero nunca por la violencia. Un mundo donde no haya más víctimas que en muchas ocasiones ni siquiera tendrán la oportunidad de contar su historia como las que aparecen en este libro. Más allá de las historias individuales, todas ellas con un gran contenido emocional y con el fin de tener un contexto iluminador y tener una mejor comprensión de lo que se nos quiere dar a conocer, recomiendo empezar el libro por el capítulo 9, Perdonar, una cuestión de método y acompañamiento, un breve marco teórico de gran ayuda. En 1958, la filósofa alemana y además judía Hannah Arendt escribió en su libro La condición humana: el único antídoto que tenemos contra la irreversibilidad de la historia es la facultad de perdonar. No obstante, podríamos tener una interpretación diferente de sus palabras, diciendo que es a través del perdón como seremos capaces de generar y de generarnos una nueva oportunidad. Esto es, podemos más bien inferir de lo que nos dice ella que es posible que la historia y el pasado no sean necesariamente irreversibles. Con la acción de perdonar se nos presentan una manera y una oportunidad de reconstruir, en el sentido de volver a construir ese pasado. Decía también ella que es preciso que diferenciemos entre el perdón necesario en las sociedades divididas del olvido del mal del cual tenemos intención de desprendernos. Sin la memoria de ese mal, el mal persistiría, pero sin el perdón no se podría reanudar una vida política normal. No es dable olvidar, pues, los pueblos deben buscar reconciliarse con su historia, aprender a conocerla en lo bueno y en lo malo, para evitar así la repetición de esos males. Perdonar, que no implica compasión o empatía siquiera, es por lo tanto una forma de reconciliación con uno mismo y con lo que nos rodea, desprendiéndonos del pasado, de esa historia traumática a través de su recuerdo. Así sea solo de una manera egoísta, un perdón nos ayuda a disminuir las emociones negativas que una historia de dolor nos causa. O para mirarlo de una manera distinta y, como dice una frase atribuida a Buda, aferrarse a la ira es como aferrarse a una brasa candente con la intención de tirársela a otro. Tú eres el que se quema. No me queda más por decir finalmente que, considerando lo anterior, la paz es algo que construimos todos y cada uno, y que, para empezar, debemos buscar cómo dar paz al corazón, sin rencor y sin deseos de venganza. El perdón, tanto en el sentido sincero de ofrecerlo como de darlo, es un primer paso en ese camino que nos lleva a reconstruir el pasado, a no olvidarlo y a entenderlo, para evitar que volvamos a cometer los mismos errores, como personas y como sociedad. Invito
a todos los colombianos que puedan hacerlo a que no dejen de votar el 2 de octubre. Analicen lo acordado, reflexionen sobre las consecuencias de un sí o de un no y háganlo a conciencia. Si de algo sirven también este conversatorio y el libro que hoy se presenta, que sea para que les ayude a tomar la mejor decisión. Bienvenida entonces, Claudia, y bienvenida a las historias de unos seres humanos que han debido vivir momentos excepcionales y que pocos de nosotros realmente seremos capaces de comprender, pero que a su vez han logrado no solo perdonar, sino también empezar su proceso de reconciliación consigo mismos, con su entorno y en muchos casos con sus propios victimarios. Si les parece, lo que vamos a hacer es, yo charlo un poco con Claudia y Claudia tiene algunos vídeos que me resultan significativos sobre el eje básico de este libro. Y después, si tenemos la oportunidad, me gustaría que alguno de ustedes pudiera preguntar alguna cosa. Advierto de antemano, yo soy un poco bruto en eso. Me gustaría que hubiera preguntas y no mítines. Es decir, que hubiera preguntas sobre el hecho del libro, sobre el libro, pero que nadie se dedicara a hacer exposiciones. La idea es escuchar a Claudia. Yo creo que todos entenderéis cuál es el objetivo de esta advertencia. Dejadme que os diga antes de comenzar que en un momento que vivimos de infointoxicación, de donde sabemos muchas cosas, pero probablemente porque sabemos tantas, no sabemos distinguir el grano de la paja, pues a mí me parece que este libro, que se fija en lo micro, para a partir de lo micro ir a lo macro, me parece interesante. Dice un periodista español, Miguel Ángel Aguilar, al que sin duda conoceréis, que en tiempos de inundaciones lo que falta siempre es el agua potable. Pues bien, yo creo que este libro sí nos ofrece agua potable en este tiempo de infointoxicaciones, en este tiempo de inundaciones, de historias que nos llegan a todos. Así que, dicho esto, bueno será escuchar a Claudia. Y lo primero, seguro que se os ocurre, ¿no es un oxímoron esto? ¿No es una contradicción en sus propios términos, eso de perdonar lo imperdonable? Gracias, Rafa. Me siento muy contenta de que hayas aceptado la propuesta que te hice de que te leyeras el libro para que estuviéramos aquí conversando, y gracias a Casa de América y a Planeta y a la Embajada, por supuesto, que han hecho posible que estemos aquí, y gracias a todos por venir. Sí, es una contradicción, pero es la frase que usan varias víctimas para explicarse a ellas mismas el sentimiento que tienen. Muchas de las víctimas dicen yo no quería perdonar, o muchas de las víctimas dicen yo no sabía cómo perdonar, no sabía cómo hacerlo. Pero al final de pensar, de sufrir, de tener el dolor atrapado entre el cuerpo, de no poder renacer, aunque el hecho victimizante hubiera ocurrido hace muchos años, de estar atrapada todavía en ese dolor, lo que me sirvió para poder continuar la vida fue perdonar lo imperdonable, porque al lado de lo que han vivido estos 8 millones de colombianos que están registrados como víctimas, que son 21 tipos de violencia según el informe Basta Ya, entre desaparición forzada, secuestro, asesinato selectivo, desplazamiento, abuso sexual y otros tantos, al lado de eso, cualquiera de las cosas que hayamos vivido, los que no hemos sido víctimas, resulta casi que mínima. O sea, para nosotros, los que no hemos sido víctimas, comparar alguno de nuestros dolores con el de las víctimas es, a veces yo lo encuentro incluso hasta irrespetuoso. Entonces, son las víctimas, no es la voz mía, no es un llamado que yo estoy haciendo a la gente a que perdone, es que yo encontré una realidad que los periodistas no habíamos contado, y es que son las propias víctimas las que de manera más pragmática y más creativa desarrollan su propia manera de hacer procesos de paz exitosos, pasecitas en chiquito, y lo definen así: para poder hacer ese procesito de paz, el paso que dimos fue perdonar lo imperdonable.
porque es imperdonable todo lo que ellas han vivido, pero también porque además ellas al decir yo perdono no están diciendo yo quiero ser la mejor amiga de mi victimario, ni quiero que haya impunidad. Muchas que han perdonado dicen esto no significa que si está prófugo no quiero que lo metan a la cárcel, o que si está en la cárcel no quiero que le claven todo el peso de la ley, pero esto significa que yo me desconecto del dolor que mi victimario me causó para que no siga determinando mi futuro, y le dejo a una justicia que, si bien no funciona bien, o a Dios, si creo en Dios, el futuro de ese victimario, y yo me encargo de mi propio futuro. Esa es la manera como estas víctimas conciben el perdonar lo imperdonable. Leyendo el libro, el título te lo da Óscar Tulio, que estuvo 8 años secuestrado por las FARC. Escribió un libro que se llama Años de silencio, y él dice: perdonar lo imperdonable, que es la única forma real del perdón. Perdonar lo leve no es perdón, es solo reconciliación. Y supongo que de ahí sacaste el título del libro. Bueno, lo dice Óscar Tulio Lizcano, que además padeció un secuestro pavoroso. Todos los secuestros son pavorosos, así sean de solo un día, pero él estuvo como 12 años secuestrado, y en una época en que había mucha gente, muchos políticos secuestrados en Colombia, pero la diferencia es que él estaba solo, no tenía otros secuestrados con él. Y él había sido profesor universitario, y la manera que encontró para no volverse loco fue porque no lo dejaban hablar ni siquiera con sus secuestradores. Por norma del frente guerrillero que lo tenía, él no podía comunicarse con las personas que veía ahí, era como si no fueran personas porque no les podía hablar. Entonces, a cada árbol le puso el nombre de uno de sus estudiantes, y le daba clases a los árboles pensando que eran personas, como para al menos tener algún tipo de relación humana, ¿no? de algo que se pareciera a una relación humana. Y cuando él sale de ese secuestro, se pone a estudiar filosofía, y en su tesis pues llega él dice que se inventa como una palabra, dice que hay que tematizar el dolor, y que no se puede olvidar, porque con las heridas abiertas se perdona más fácil. A cada persona que uno le pregunte sobre el perdón tiene una definición distinta. Entonces Óscar Tulio dice, bueno, lo que ya les he dicho acerca del perdón, pero hay otras personas que dicen no, para perdonar hay que olvidar. O sea, cada quien tiene una definición diferente. Pero bueno, Óscar Tulio fue uno de los que habló de perdonar lo imperdonable, pero también habla Sandra de eso. Sandra es una mujer que estuvo secuestrada por los paramilitares como un mes después de que se cierra la zona de distensión en San Vicente del Caguán, pues cuando el proceso de paz que hizo el presidente Pastrana, y ella, que había logrado un contrato de construcción en la zona de distensión, cuando la zona todavía estaba la guerrilla ya metida, es cuando se acaban los diálogos, los paramilitares asumen que ella era auxiliadora de la guerrilla porque había podido trabajar en esa zona durante el tiempo que la zona había durado. Y entonces la secuestran y la violan varios hombres, y la golpean y la humillan y la torturan. Y bueno, sale de ese secuestro, y ella dice que por muchos años, ella ni siquiera le contó a su marido que había sido abusada sexualmente, porque ella es una mujer de estas, los que son de Colombia, ¿me entiendes? Es llanera, o sea, de estas que nunca llora, que está siempre al pie del cañón, mejor dicho, trabajadora, fuerte. Entonces ella dijo, no, yo salgo de ese secuestro y yo voy a continuar mi vida como si nada, no voy a permitir que esta gente me cachetee, ¿no? Y se dedica a trabajar como una loca, pero nunca a sanar. Después de unos años lo que empieza con un cura, con un pastor, y como que nada la ayudaba, y un día su mamá, en una reunión familiar que tenían, por una reacción que ella tuvo, la mamá le dijo algo como, ¿a qué hora se perdió mi niña? Y esa frase tan simple de una mamá fue lo que hizo a Sandra romperse después como de 5 años de haber sido liberada. Y ella dice, yo esa noche me arrodillé y le dije a Dios, es que yo he intentado perdonar, pero yo no quiero perdonar, y ni siquiera sé cómo se hace eso. Entonces cójame usted, Dios, como se le ocurra cogerme, y ayúdeme a perdonar. Ella empieza un proceso muy, muy fuerte, y cuando ya se supone que está al otro lado de la historia, entonces
la nombran presidenta de la Junta de Acción Comunal de un barrio en Villavicencio y le dan la gran responsabilidad en un barrio con muchas necesidades. Le dicen, mire señora Sandra, aquí tiene esta escuela que está a punto de derrumbarse, en esa escuela usted puede, arme su Junta de Acción Comunal, pero pues la tiene que levantar porque está caída la escuela. Entonces ella, pues claro, yo como he sido constructora, pues yo la voy a levantar, pero necesito gente. Y entonces le dicen, bueno, necesita gente. Hay una cosa que se llama Agencia Colombiana para la Reintegración, donde el Estado, el gobierno les da apoyo a gente que ha sido paramilitar o guerrillero. Y ellos necesitan cumplir un trabajo de servicio social, de reparación a la sociedad. Tenemos gente de esa. ¿Quiere? La persona que se le ofreció no sabía que Sandra había sido secuestrada. Y ella en ese momento traga entero y dice como, Dios mío, qué prueba tan grande, o sea, me van a poner a mí a trabajar con los que me hicieron daño. Y al final dice, pues sí, yo no me voy a rendir porque esta comunidad está esperando que yo saque esta escuela adelante y lo voy a hacer. Y en el primer grupo de muchachos que llegan a hablar con Sandra, de desmovilizados, estaba uno de los que había sido su secuestrador, uno de los. Y ella, cuando lo ve, el muchacho se queda mirándola como aterrado y ella me dice, usted sabe quién soy yo, ¿cierto? Y el muchacho no musita palabra y ella le dice, yo sé quién es usted. Y ella dice, yo creo que el muchacho pensó que yo lo iba a picar en pedacitos, ¿no? Y ella dice, yo lo abracé y le dije, yo me acuerdo de todo, yo sé quién es usted, pero ya estamos aquí, venga, deme un abrazo y vamos a trabajar, que no hay tiempo de otra cosa. Y así, eso es. Y Sandra hoy en día sigue trabajando con desmovilizados y pudo contarle a su marido lo que vivió. Fue muy duro porque él era también como que, ella dice, es que mi familia, mi comunidad, todo el mundo asumió que yo era una mujer muy fuerte y nunca nadie me dijo, venga, muestre acá cómo la ayudamos, ¿no? Y así, por historias como esas hay miles y miles. Y Claudia, en todas estas historias que has vivido, tan emocionantes como esta. Ay, pero perdón, ¿por qué dije eso? Porque era la frase perdonar lo imperdonable. Sí. Entonces Sandra dijo, cuando yo conocí a estos muchachos y empecé a ver sus historias, empecé a entender que muchos de ellos han sufrido mucho. A veces cuando los oigo, creo que han sufrido más que lo que ellos me hicieron sufrir a mí, porque sus padres los castigaban de manera brutal, porque muchos han sido abusados sexualmente también, porque ellos querían estudiar y no pudieron, no había una escuela, no había un plata, en fin, y ellos han sufrido mucho por eso. Entonces, cuando yo me pongo en los zapatos del otro, puedo perdonar lo imperdonable. Entonces, ella es otra de las varias personas que están en el libro que usan la frase perdonar lo imperdonable. ¿Con cuántas personas has hablado? Fueron 126 entrevistas en todas partes del país, a todo tipo de víctimas, todo tipo de victimarios, de todos los tipos de violencia, porque incluso hay un desmovilizado de la violencia de los años 50, de la violencia entre liberales y conservadores. Sí, ahí está toda la gama. ¿Y la selección de los personajes a entrevistar, cómo lo hiciste? ¿Por qué elegiste a uno y no a otro? Uy, muy difícil porque, a ver, cuando yo empecé a hacer esto, yo empecé porque yo acababa de regresar a vivir a Colombia después de vivir 8 años en Estados Unidos. Claro, siendo periodista para CNN en español, había cubierto temas de Colombia y había ido a Colombia a hacer reportajes sobre la guerra y la desmovilización de los paramilitares y la muerte de Alfonso Cano. Y mucho involucramiento con Colombia, pero una cosa es ver al país desde afuera y otra verlo adentro. Cuando yo llego está empezando este actual proceso de paz. Y esa palabra paz, que cuando uno la busca en el diccionario tiene un significado muy bonito, muy positivo, en Colombia no se entiende desde el momento en que empezó el proceso de paz fuera de la frase proceso de paz. La gente no la ve como paz sola. Entonces, al meterla dentro del proceso de paz, la mitad del país la ve como algo negativo. Y yo no entendía. Y yo decía, debe ser porque llevo tantos años por fuera. No entiendo, no sé si los que tienen la razón son los que ven esto como algo positivo o los que ven esto como algo negativo, no lo sé, no soy capaz de decidir. Entonces, por simple curiosidad periodística, empiezo a buscar gente con la cual
pudiera hablar, gente legítima, pues, con la cual pudiera hablar de esos temas, y encuentro algo súper bueno que hay en Colombia. Es un capital humano enorme de fundaciones, de organizaciones, de entes internacionales, de entidades de gobierno, trabajando con víctimas, con victimarios, en procesos de paz, de conflicto, de posconflicto, todo esto, y respondo mi pregunta. Y la respuesta a mi pregunta es el inicio del libro. Todos tienen razón. O sea, entiendo los argumentos de quienes consideran que había que hacer la guerra un poquito más para después hacer una negociación. Los entiendo, porque entiendo la desconfianza que genera la guerrilla por lo que han hecho y porque en otras negociaciones han mamado gallo, como se dice en Colombia. Yo no sé si aquí todos son colombianos o no, pero esto lo que significa es como, pues, como han tomado el pelo. Aquí diríamos marear la perdiz. Ah, bueno. Pero entiendo también los argumentos de quienes dicen, no, ya es el momento de negociar y hay que darse esa pela, en fin, los entiendo, pero eso no fue lo más importante que yo encontré al hacer ese ejercicio. Lo que yo encontré es que había una gran cantidad de paces exitosas en Colombia, pero muchas, de personas que, habiendo sido víctimas o habiendo sido victimarios, o de colombianos que son conscientes de que deben hacer algo por la paz del país, estaban haciendo proyectos hermosísimos, usando cosas que ni siquiera cuestan plata, o sea, el arte, el amor, el deporte, la fe, el deseo de salir adelante, y habían hecho la paz. Y entonces yo digo, ¿esto por qué no lo sabemos? ¿Por qué no está en los medios? ¿Por qué no lo vemos los periodistas como algo que debamos poner en un titular de un noticiero o de un periódico? A nosotros en la universidad, yo no sé, Rafa, a ti te enseñar, bueno, yo no sé, pero ¿qué es noticia, no? Le dicen a uno, sí, sí. ¿Qué es noticia? Entonces, noticia es lo raro, lo extraño, lo inusual, lo que se sale de lo normal. Y incluso a mí me decían, noticia es cuando el hombre muerde al perro, no cuando el perro muerde a un hombre, sí. Precisamente pues como para graficar eso de que es lo que se sale de lo normal. Y yo decía, ¿cómo es posible que los hechos de paz en un país que ha estado 50 años en conflicto no sean noticias y son el hombre que mordió al perro, el que mordió al perro? Claro, pero también nos enseñan que good news is no news, y como paz es good, entonces es no news. Esa fue como mi reflexión en ese momento, cuando empecé a encontrar historias como las de Pastora Mira, que es una mujer que acababa de enterrar a su hijo, los paramilitares se lo mataron, y 2 semanas después de haber enterrado a su hijo, estaba llegando a su casa y había, ¿cómo se le dice aquí al andén, Rafa? Andén. ¿Andén? Andén. Bueno, sí, estaba en un andén. No somos tan raros. Estaba en un andén un muchacho herido, maldiciendo porque sus compañeros se habían ido y lo habían dejado ahí tirado. Y ella dice como, venga, mijo, no maldiga más, no diga más groserías, venga, yo lo llevo a mi casa. Se lo lleva a su casa, lo mete al cuarto que era de su hijo, lo acuesta en la cama que era de su hijo, llama a una enfermera vecina, que era su vecina, entonces la llama para que le ayude a curarle las heridas al muchacho, le curan las heridas, el muchacho se queda dormido, al rato el muchacho se levanta y encuentra como que no sabe dónde está, y en ese momento ve en las paredes de la habitación las fotos del que era el dueño de esa habitación, o sea, del hijo de Pastora, y dice lo siguiente: este hijo de puta que hace aquí si lo acabamos de matar. En ese momento Pastora y la enfermera y la hija de Pastora, la hermana del muerto que está ahí, se dan cuenta de que han estado curándole las heridas al asesino del hijo, del hermano, ¿no? Del vecino. Y lo que le dice la enfermera a Pastora es: señora Pastora, si usted quiere, le aplicamos una inyección a este joven, él se muere y nadie se da cuenta qué pasó. Y la hija de Pastora le dice: sí, mamá, hagamos eso. Y Pastora dice: no. Y la hija sale furiosa dando un portazo. Pastora saca plata del bolsillo, se la entrega al muchacho, le dice: vaya, mijo, tome un taxi para que llegue al hospital y le acaben de curar sus heridas. Y le entrega también el celular y le dice: tome, llame a su mamá. Y el muchacho, por supuesto, como aterrado, le dice: ¿usted por qué hace eso? Y Pastora le responde:
es que yo hubiera querido que cuando ustedes tenían a mi hijo secuestrado, que yo lo fui a buscar y ustedes me dijeron que no lo tenían, pero ya sabían que lo iban a matar, al menos le hubieran dado un teléfono para que él me llamara y yo hubiera podido así oír la voz de mi hijo por última vez. Y eso que hizo Pastora, de poder en ese momento en que incluso se hubiera tomado la decisión de matar al asesino de su hijo, el día que vaya un juez, el juez puede decir, eso es ira, intenso dolor, usted no va a la cárcel, señora. Esa capacidad de anteponer el bien, o sea, de cortar el hilo de venganza, de anteponer como el bien nacional sobre ese legítimo y humano deseo de venganza, pues fue lo que a mí me llevó a decir, esto tenemos que contarlo, porque hemos fallado los periodistas en Colombia en la manera como cubrimos la guerra. Hemos mostrado la guerra un pedacito, hemos mostrado el antes que genera esos horrores de una mamá llorando a un hijo encima de un ataúd, un pueblo destrozado, un soldado amputado. Solamente le metemos a la gente en sus cabezas, todos los que son colombianos aquí, estoy segura que tienen en su cabeza un pueblo destrozado, un atentado a un oleoducto, todo eso lo tenemos aquí grabado, pero nunca en primera plana ni en primer plano hemos mostrado el antes y tampoco el después. Ni ninguna pastora. No hemos mostrado esas pastoras. Entonces yo dije, esto es noticia, así sea good, es noticia y hay que ponerlo, hay que contarlo. Probablemente porque, permítame un inciso, porque probablemente el periodismo ya no tiene esa definición, sino que es contar a la gente lo que le pasa a la gente. Y eso encajaría mucho más en este modelo, ¿no? Por cierto, decía al principio que Claudia había traído un par de vídeos. Y ahí me gustaría que nos pusiera uno, después pondremos otro, porque a mí me parece muy significativo del sentido de este libro. Y quisiera deciros otra cosa, y es que después de escuchar estas historias, entenderán ustedes por qué me emocionó leer este libro, ¿no? Es decir, es una historia detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, hiladas convenientemente, lo que a uno le deja, digamos, el corazón encogido, como este vídeo que nos va a mostrar Claudia. Antes de mostrarles el video de Marta, tengo que hacerles como un contexto de quién es Marta. Marta es una mujer a la que los paramilitares le mataron a su marido. Y ella tenía 2 niños chiquitos en ese momento y como el marido era el que trabajaba y ella no, pues ella aparte de quedar viuda y con este dolor tan terrible, quedó en la calle, muy mal, muy pobre. Cuando empieza en Colombia a regir algo que se llamó la Ley de Justicia y Paz, que fue el proceso de paz que hizo el entonces presidente Uribe con los paramilitares, para darles a ellos, a cambio de máximo 8 años en la cárcel, ellos debían contar la verdad y en fin. Y esa verdad la contaron en unas audiencias de justicia y paz. Entonces se paraba el paramilitar aquí había una magistrada y ahí estaban las víctimas y el paramilitar empezaba a decir, yo maté a fulanito de tal, le corté la cabeza, la tiré al río, los dedos los metí en ácido, cosas así horrorosas. Y las víctimas ahí oyendo eso. Y ¿qué pasaba? Que eso tenía un límite, o sea, un número limitado de audiencias podía tener cada uno de los paramilitares. Entonces todas las víctimas iban, a pesar de tener que soportar oír esas cosas, para que al menos así darse cuenta de qué era lo que había pasado, porque contra los paramilitares no había un solo proceso cuando esto comenzó. Entonces al menos así la víctima sabía qué había pasado con su hijo desaparecido, etc. Y bueno, ahí estaba Marta, esperando que el Iguano, alias el Iguano, que era el comandante del bloque Fronteras, que ella sabía que eran los responsables de la muerte de su marido, confesara ese asesinato. Y resulta que se llegó a la última audiencia y no había dicho nada del nombre del marido de Marta. Entonces ella, que es toda chiquitica y toda metelona, burló la seguridad y se le acercó al Iguano y le dijo, señor Iguano, ¿usted es que no va a confesar el crimen de mi marido? Y él le dice, ¿pero quién es o qué, señora? Fulanito de tal, no, ni idea. Por supuesto, ¿cómo va a saber si solamente ese bloque confesó? 3 o 4.000, ¿no? 4.000 asesinatos confesó ese bloque. Pero si quiere, pues yo le pregunto a mis muchachos, o sea, a sus lugartenientes, que estaban todos en la misma audiencia, y miro a ver. Entonces hacen un break en la audiencia. Cuando reanudan la audiencia,
el iguano le dice a la magistrada: señora magistrada, yo tengo otro delito que confesar, pero necesito que la señora Marta Mora, que está entre la audiencia, se acerque aquí. Y en ese momento Marta se acerca, el iguano le dice: sí, señora Marta, nosotros matamos a su marido. Marta se quiebra, se rompe a llorar y le dice: ¿cómo es posible? Usted no sabe lo que mis hijos y yo hemos sufrido todos estos años. Él era un hombre bueno, yo lo amaba, yo extraño a mi marido. Y el iguano se pone a llorar y se abrazan. Y entonces Marta, que hoy en día es conocida entre los grupos de víctimas como la poetisa del norte de Santander, lleva ese momento a una poesía. Y aquí hay un pedacito de esa poesía. Aquel caballero negro me abraza y pronuncia aquellas mágicas palabras: yo no tengo paz, perdóneme, señora. Escuché de su boca la voz del silencio que se ahogaba en un llanto de físico arrepentimiento, y entonces también lloré. Levanté mis brazos por debajo de los suyos y un abrazo nos hizo uno. Mi odio desapareció con el toque mágico del perdón y lloramos, y temblé, no de miedo, sino de sublime comprensión, y pude saborear, gracias a Dios, el néctar dulce del perdón. Y mucha gente después de eso me dice: síndrome de Estocolmo. Claro, eso te iba a preguntar. Síndrome de Estocolmo. Sí, y eso es dolorosísimo para una víctima, Sí. que simplifiquemos las cosas de esa manera, porque Marta no se volvió ni la novia del iguano, ni lo visita en la cárcel, ni nunca más lo volvió a ver. Marta simplemente necesitaba saber la verdad, saber por qué, y además a través de esa confesión del iguano ella pudo ser reconocida como víctima, y al ser reconocida como víctima pues recibe algunas facilidades para la tragedia que es su vida, ¿no? Y una de esas facilidades es que le dieron, como estaba tan pobre, le dieron una vivienda gratis. Esa, no sé si se fijaron, ahí la casita es de ladrillo, su cortina es una cobija, y bueno, pero al menos tiene una vivienda gratis. Y cuando ella llegó a vivir ahí con sus hijos, es un barrio de puras viviendas gratis. Y llegó mucha gente que antes no tenía vivienda, entonces qué felicidad tener al menos una vivienda gratis, pero ella ve que de cada una de esas viviendas salen niños de diferentes edades con hambre, que no tienen desayuno, o que sus papás los están maltratando en casa, o que quieren comprarse una tablet o unos tenis y por supuesto no tienen dinero, pero en contraste todos están recibiendo una oferta que es buenísima. Y yo pensaba que era buenísima incluso solo para niños en condiciones de mucha carencia, pero resulta que en estos días dije esto en una conferencia en un colegio, que no es un colegio estrato 13 en Bogotá, pues no tienen mucho dinero, pero tampoco son paupérrimos, y les dije a los muchachos, 8º, 9º, 10º y 11. A ver, ustedes, si alguien les dijera, quieren tener 1 millón de pesos al mes, ¿eso cuánto es en euros, Rafa? 300 euros. 300. Todos, sí, ya levantaron la mano. ¿Ustedes quisieran tener una moto? Sí. ¿Ustedes quisieran tener una pistola? Sí, todos así emocionados. Bueno, esa es la oferta que las bandas criminales le hacen a los jóvenes que no tienen desayuno, que no tienen zapatos, o que quieren invitar a su novia a un helado y no pueden. Y ella dice: ¿cuántos de estos jóvenes van a ser capaces de decir que no a esa oferta de la banda criminal si están en esas condiciones? Entonces ella crea, en su propia casa, reserva un cuartico para crear una fundación que se llama Fundación de Artes Empíricas, porque por supuesto ella nunca fue a la universidad ni estudió nada, pero lo que tiene es este deseo, ¿no?, de ayudar. Y ahí, ¿qué hace? Ponerlos a pintar, ponerlos a bailar. Dice: yo les enseño a usar el tiempo libre, y a través de tenerlos ahí pintando y bailando y demás, les inculco valores para que ellos no se conviertan en victimarios como los que mataron a mi marido. Entonces, ese es el perdón de Marta, ¿no? No es el síndrome de Estocolmo de darle un abrazo al iguano, es cómo yo a través de esta experiencia hago que pare la guerra, hago la paz. Y Marta tiene un proceso de paz exitoso. Son micropaces. Sí. Porque da la impresión de que la paz no viene desde arriba, sino que la paz tiene que nacer desde abajo, y el posconflicto, para que sea un tránsito a la paz, tiene que comenzar desde abajo. Por cierto, hablabas del iguano. ¿El iguano lo tienes? Sí. ¿Y qué nos dice el iguano? Porque después de escuchar, digamos, cómo fue la cosa, me parece fundamental verle la cara. Vamos a conocer al iguano entonces. A él lo entrevisté en la cárcel de... ¿Qué pasó? Allá.
A él lo entrevisté en la cárcel de Itagüí, todavía está en la cárcel, está muy enojado porque eran máximo 8 años de cárcel, él lleva 10. Por alguna razón que les ha pasado a muchos de los paramilitares que se acogieron a esa ley, no han podido salir de la cárcel a los 8 años y bueno, están molestos porque el Estado les ha incumplido. Vamos a oírlo. No nacimos bandidos, cuando nosotros nacimos éramos unos niños. 10, 15, a los 16, 17 años teníamos otros sueños. No, nunca tuvimos en la mente, yo nunca tuve en la mente agarrar un arma y matar a una persona. Nada, son cosas que llegaron a la vida de nosotros que no sabemos ni por qué. Y llegaron y nos fuimos enrolando y eso fue creciendo y cuando menos pensamos ya no había nada que hacer. Es que yo también soy víctima. A mí me han matado 4 hermanos. Es muy triste. O sea, mientras uno está en la guerra, todo se ve normal, todo es nublado, todo es un estado Pero cuando usted está en un proceso de esto, realmente que está comprometido con él y que ve que lo que hizo fue un daño a una nación, a unas familias que estaban tratando de salir adelante, ya eso empieza a doler. Y me quedo con eso de que no nacimos bandidos. No nacimos bandidos, ¿no? A lo largo de todas las entrevistas de este centenar, 120 entrevistas que ha realizado, muchos de ellos se sienten víctimas también, es decir... Y es que muchos lo han sido. Eso es la realidad. La mayoría de los victimarios en Colombia fueron víctimas por diferentes razones, o porque en realidad en sus casas estaban viviendo una situación aterradora. Muchas de las niñas víctimas en sus casas eran abusados por sus padrastros o por sus padres o por su familia, o alguien más de su familia, quiero decir, o sencillamente querían hacer algo y no lo podían hacer porque no tenían una escuela cerca o porque a sus padres no les interesaba darle educación y porque lo único que tenían a la mano... Rafael, tú y yo somos periodistas. Si nosotros tenemos a la mano por ahí una radio, un periódico donde garabatear unas letras, pues eso es lo que nos gusta hacer, eso es lo que vamos a hacer. Ellos no tenían sino el paso del guerrillero por el frente o el paso del paramilitar. Hay una niña que ustedes van a ver en el libro que es Jenny. A mí Jenny me partió el alma cuando la conocí. Cuando yo estaba haciendo este libro quería... por eso hay un capítulo que se llama Esa delgada línea entre ser víctima y volverse victimario, porque quería evidenciar eso, conozco las historias y quería encontrar unas que como que recogieran todos los elementos, entonces acudí al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el que pues está al cargo de los temas de niñez en Colombia, para que me pusiera en contacto con varios menores que se habían desmovilizado de la guerrilla del paramilitarismo y que me contaran sus historias. Y una de las niñas que me pusieron ahí fue Jenny. Y yo venía con esto en la cabeza de, no, los niños reclutados, qué horror, a la fuerza. Y sí, hay muchos, eso es una realidad también, pero también es una realidad que muchos no fueron reclutados a la fuerza, que muchos quisieron irse. Y Jenny a los 10 años estaba loca por ser guerrillera. No se la llevaban porque todavía no tenía fuerza para cargar el fusil y todas las cosas. Ella dice, mire, yo no hacía nada, la escuela me quedaba lejos, yo solamente ayudaba a mis hermanas y a mi papá a sembrar coca entre los cultivos y maíz y plátano, porque eso de la coca allá no lo vemos ilegal. O sea, ella está en una Colombia donde los parámetros del bien y del mal son diferentes a los nuestros. A mí no me ocurriría cultivar coca, pues ella eso no lo ve mal, eso no está mal para ella. Pero aparte de eso, cuando yo le digo a Jenny, ay Jenny, menos mal entonces que ya, pues que salió, ¿no? De allá, qué bueno, ya tiene otra vida, y dice, no, pues yo la guerrilla la pasé muy chévere. Y le digo, cuénteme por qué. Me dice, es que yo aprendí muchas cosas. Y le digo, a ver qué aprendió. Y empezó su lista. Yo aprendí a armar bombas. Yo aprendí a pedir plata, o sea, a extorsionar, y siguió la lista así. Y cuando acabó su lista de aprendizaje, le dije, Jenny, pero todo lo que usted está diciendo, todo lo que aprendió es malísimo. O sea, ¿cuántas personas quedaron amputadas por las bombas, por las minas que usted sembró y que usted hizo? Y ella me respondió así, todavía era niña, menor de edad cuando yo la entrevisté, como sí, pero como a mí nunca antes nadie me había enseñado nada, o sea, como quien dice, es que ella nunca se puso a pensar si eso iba a dejar a alguien sin una pierna o si lo iba a matar. Para ella era
aprender algo que nunca antes le había enseñado. Y para mí esa frase es un reflejo como del gran fracaso de nosotros como sociedad, ¿no? No nos importa si... A mí me importa que mi hijo tenga una buena educación, pero por cada niño que tiene una buena educación en Colombia, no sé cuántos hay que están recibiendo una pésima educación o no están recibiendo educación. Y es que de la lectura del libro se desprende además que ese era un mundo aparte. Es decir, uno lee el libro y de pronto descubre que los guerrilleros y guerrilleras no sabían nada. De hecho, hay una cosa que a mí me fascinó, que cuando ahora se hablaba del referendo, uno de los guerreros dice, ¿el referendo? ¿Quién es el tal referendo? ¿No? Es decir, que su contacto con la sociedad es mínimo y, por tanto, salir de ahí debía ser prácticamente imposible. El caso de Marcela, que yo me apunté, esa respuesta que te dio que ¿por qué entraste en las FARC? Decía, mejor con la guerrilla que en casa. Había sido violada repetidamente por su padre, ¿no? Pero hay otra cosa que me gustaría incidir y es, hasta ahora has hablado sobre guerrilleros, guerrilleras, víctimas, victimarios, pero digamos de la sociedad civil. En la sociedad militar, las entrevistas que has tenido con los militares que han sido víctimas de un atentado, han perdido las piernas, han sido secuestrados, esa sensación de que ellos también están desde la micropaz, ¿también la recibiste? Por supuesto, y bueno, yo no quiero generalizar, ¿no? Hay víctimas que definitivamente no gustan del proceso de paz y del perdón ni hablar ni nada de esto. Hay muchas que sí, y yo francamente pensaría que son la mayoría. Y entre las víctimas de los grupos, digamos, de la fuerza pública, policías y militares, pues también hay quienes consideran que el perdón es la vía, que es el camino, y hay quienes consideran que no. Pero es muy interesante oír a los que consideran que sí, porque es que ellos fueron los que pusieron el pecho, o sea, ellos podrían... o sea, ellos fueron allá sabiendo de lo que les podía pasar y están formados doctrinariamente para eso, para combatir a un enemigo, y luego cuando se quedan sin piernas, me pasan cosas como la del sargento Pedraza. El sargento Pedraza, el sargento Pedraza es un hombre que una noche él estaba al frente de ¿cómo se llama? Un pelotón. Sí, un pelotón. De un pelotón, porque estaban haciendo un operativo para rescatar a un secuestrado. Y resulta que toda la noche combatiendo con la guerrilla, y cuando ya estaban dejando el sitio del combate, la guerrilla había minado el camino de salida. Entonces todos ellos cayeron ahí. Varios murieron. El sargento Pedraza creían que había muerto porque de hecho cuando lo echaron al helicóptero lo echaron en el bulto donde estaban todos los muertos, solo que cuando llegaron a Bogotá, él tosió y entonces se dieron cuenta que estaba vivo. Y entonces por eso lo llevaron al hospital militar. Cuando llegan al hospital militar, pues el hombre tiene una pierna totalmente destrozada, la otra muy mal, nada, ya estaba infectado, en fin, le cortan las dos piernas completamente. A una altura tan difícil que ni siquiera puede él usar prótesis porque le duele la prótesis, entonces él anda en silla de ruedas. El hecho es que el sargento Pedraza, cuando llega ahí le dicen, no, pues sargento, mire, sus muchachos tantos murieron, el soldado tal quedó sin garganta, el soldado tal quedó sin cara, y usted pues le amputamos las dos piernas. Y seguramente no va a salir de aquí antes de 6 meses, usted va a requerir un proceso de recuperación muy largo. Y entonces él dice, 6 meses, esto era septiembre, y él cumplía años como el 20 y pico de septiembre, una cosa así. Y él solamente pensaba, no, pero yo no quiero pasar el cumpleaños aquí. Y entonces entraron sus hijitos, él tiene unos mellizos, y los mellizos pues lo miraron sin piernas, y le dijeron, papito, ¿fue el pum pum? Entonces el sargento le dijo, sí, mi hijito, fue el pum pum. Pero papito macho, ¿cierto? Los niños eran chiquitos, tenían como 3 años. Papito macho, sí, mi amor, papito macho. Y los niños salen de la habitación y le dicen a los abuelitos, mi papá quedó con las piernitas chiquiticas. Y entonces, bueno, el sargento, viendo a sus niños cómo reaccionaron, dijo, no, yo
yo tengo que salir de aquí, yo voy a pasar mi cumpleaños celebrando mi vida con mis hijos. Y salió, porque su proceso, o sea, él se metió en la cabeza que él tenía que hacerlo, y salió. Lo recibieron con parranda vallenata allá en el barrio Kennedy, en Bogotá, donde vive. Y entonces él empezó un proceso maravilloso, se volvió campeón de natación, se ganó una beca para estudiar inglés, es profesor de inglés, o sea, ¿qué no ha logrado el sargento Pedraza? Cuando yo lo entrevisté, yo quería ir a donde él estaba, porque si uno sabe que es una persona que no tiene piernas, pues uno le trata de hacer la vida más fácil. Y él insistió en que no, que él quería ir a mi casa y que él quería ir a mi casa. Entonces, bueno, llegó a mi casa y hicimos la entrevista, qué sonrisa que tiene el sargento. Y cuando terminó la entrevista, yo le dije, sargento, ¿quién viene por usted? Entonces me dice, no, yo me voy solo. Y le digo, ¿cómo así? Dice, sí, en mi carro. ¿Cuál carro? Dice, no, pues el que tengo parqueado aquí en el edificio, en su casa. Y le digo, pero, o sea, ¿cómo así? Y entonces me dice, pues sí, es que yo manejo. Le dije, a ver, déjeme ver eso, porque yo no entiendo cómo. Entonces bajamos, él no pide ayuda absolutamente para nada. Él pide el ascensor, se mueve solito. Llegamos al parqueadero, él abre la parte de atrás de su Jeep, se impulsa, con un brinquito queda como en esa parte de atrás de los Jeeps, se dobla, pliega su silla de ruedas, la monta, cierra la puerta, se va brincando hasta la silla del conductor, prende el carro. Y yo pues era como Lela viéndolo y le dije, sargento, y quedamos en contacto, ¿no? Y entonces me dice, sí, claro, anote mi correo electrónico. Digo, ¿cuál es? Él se llama Francisco Pedraza, mochofrank@hotmail.com. Y entonces yo le digo, ¿en serio? Y me dice la siguiente frase, Claudia, usted no me ha creído, es que lo que me pasó a mí fue un accidente laboral, yo no tengo resentimiento con nadie. El sargento, hace poco que estuvimos en un colegio, otro colegio dando una charla, un colegio de estrato 1000, contó que ya se había encontrado con quien posiblemente fue el comandante contra el cual él se enfrentó en esa noche, los que minaron el camino de salida. Se pusieron a hablar, ay, sí, en tal fecha, no sé qué, estábamos combatiendo. ¿Cómo así era usted? Sí, era, uy, entonces yo creo, hermano, que yo fui el que le puse la mina, que caga, así, ¿no? Y entonces ese tipo ya se había desmovilizado y había recibido pues lo que les dan a los desmovilizados, capacitación para el trabajo, atención psicosocial, etcétera, etcétera, y entonces montó una microempresa de maletines de cuero. El sargento, ¿qué hizo? Le compró 2 maletines a sus hijos de cuero hechos por el que probablemente fue su victimario, y sus hijitos estaban ahí. Él les dijo a sus hijos quién era él y dijo, esa es la manera como yo les digo a mis hijos, que ellos no pueden, al ver a este señor, pensar en que tienen que vengarse por lo que este señor me hizo. Yo no le quiero heredar eso a mis hijos. Yo quiero que ellos lleven el maletín de la persona que fue mi victimario y así van todos los días a estudiar. Uy, tienes un par de vídeos más que me gustaría que pusieras, que también forman parte un poco de esa pequeña gran historia que es el libro de Claudia. Sí. ¿Tiene contexto? Sí, sí, es que todo toca Sí, con mejor. contexto porque yo le digo Cristóbal, pero él no se llama así. Ustedes van a ver aquí, a ver, esta es la letra de Cristóbal. Cristóbal tiene más de 50 años. Cuando yo lo conocí, acababa de aprender a leer y escribir, estaba como en el proceso. Cristóbal fue por muchos años escolta de Tiro Fijo, Sí. del fundador de las FARC. Y cuando Tiro Fijo se murió, muchos que habían sido sobre todo sus cercanos, los de su anillo de seguridad, se sintieron huérfanos, era como el papá de ellos, ¿no? Cristóbal empezó, yo le dije Cristóbal, a veces le digo Cristóbal y a veces le digo otros nombres. ¿Cristóbal? ¿Le dije? Sí, sí. Bueno, es que como no le digo el nombre verdadero por razones de igual. seguridad, entonces yo me inventé que se llama Cristóbal. Bueno, el hecho es que él quedó, cuando se murió Tiro Fijo, quedó como huérfano y decidió desmovilizarse. Y él no sabía que iba a tener esto, educación para el trabajo, etcétera, etcétera, lo que ya les he dicho. Y entró a un programa, la empresa privada apoya varios de esos programas, entró a uno de un parque en Colombia que se llama el Parque Panaca, Parque Nacional del Café, no, de la Cultura, Parque Nacional Agropecuario, sí. Sí, así es. Bueno, Cultura de la cultura agropecuaria. agropecuaria, exacto, por eso es Panaca. Y resulta que él estaba
aterrado de que de verdad le estuvieran, o sea, que a pesar de lo que él hizo, él le estuvieran dando eso, educación, le estaban enseñando a ser campesino, cómo ordeñar una vaca, cómo arreglar un tractor, cómo mil cosas, y con eso él iba a poder tener un conocimiento que le iba a poder permitir salir a la vida, a ganarse la vida de manera honrada a pesar de lo que había hecho. Y entonces una de las cosas que le enseñaron fue leer y escribir. Y él, victimario, igual que Marta, víctima, usa ¿qué? La poesía para asimilar su proceso. Entonces él escribió una poesía de agradecimiento que dice así. Y adelante, compañeros, a la gente respetar y pongamos cuidado lo que nos enseñan a montar en un caballo y aprenderlo a manejar para ser un colombiano de verdad. Ya con esta me despido, pero no me voy a olvidar la frase que nos alienta, que sin campo no hay ciudad. Entonces recordad que aprendió a leer y a escribir como quien dice hace 15 días, ¿no? Es decir, que a mí me parece... y leyendo tu libro y escuchando lo que nos estás contando, si claro, es una cosa personal, ¿cuántas veces lloraste? Pues yo tengo la fortuna de que tengo un muy buen hijo y un muy buen novio. Y entonces, eso sí. Entonces, cada que llegaba de una de estas jornadas, esto fue un trabajo de los fines de semana, viajando por muchas partes de Colombia, cada que llegaba el domingo en la noche era como contando absolutamente todo también, como para procesar esto tan difícil. Yo lloré delante del entrevistado una vez, pero fuera de ellos, o sea, no delante de ellos varias veces. La vez que lloré fue enfrente de Teresita Gaviria. Teresita Gaviria es la presidenta de una asociación que creó un grupo de mujeres colombianas que se llama Madres de la Candelaria, inspiradas en las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Teresita Gaviria, su hijo desapareció, está desaparecido. Un día que iba viajando de Medellín a Bogotá en bus y nunca más volvió, fue con un amigo. Y ella empezó a buscarlo y pasaron los meses y nada, y las autoridades no le ayudaban, nadie le daba razón, en fin. Y fue encontrando en esa búsqueda otras mujeres igual, pero muchas, no una, ni dos, ni tres, muchas mujeres buscando a sus hijos y nadie de las autoridades les prestaba atención. Entonces ellas decidieron organizarse para buscar ellas mismas. Y la manera, cuando ella me cuenta cómo decidieron organizarse, yo me quebré. ¿Por qué? Porque ella me dice, mire, nosotros nos organizamos en brigadas, nos montábamos en un Jeep Willys o en algún bus o en un colectivo por ahí, íbamos a los pueblos donde sabíamos o pensábamos que por ahí podría tener una pista de la desaparición del hijo de cada una, y nos íbamos como 6 para tal pueblito, 6 para tal otro, empacábamos un almuerzo en una bolsita, un sándwich, un juguito, y empacábamos nuestras herramientas de jardinería, o sea, la pala y el rastrillo. Y cuando ella me dijo eso, yo pensaba como en mi abuela y mi mamá. O sea, ¿para qué una mujer compre una pala y un rastrillo? Para sembrar flores y para embellecer su casa y para dar amor y para dar alegría a su familia, ¿no? Uh-huh. Y ellas terminaron usando esas palitas y esos rastrillos, además con la fuerza que puede tener una abuelita, una mamá, una tía, para ir a escarbar donde les decían a ver si ahí encontraban, y terminaron encontrando un brazo, una cabeza, un perro, así. Entonces eso fue muy doloroso oírlo, porque además ellas decían, yo les decía, bueno, ¿usted qué pista seguía? Y ellas decían, no, yo llegaba y tocaba como en una casa por ahí cualquiera. Mire, es que yo soy fulanita de tal, tengo un hijo desaparecido, esta es la foto de él, yo creo que pues él debe estar por aquí, ¿usted qué sabe? Y les decían algo así como, pues con el miedo todavía que tenía la gente, ¿no? De hablar cualquier cosa. Mire, allá en ese filito que usted ve allá dicen que hay clavado un palito y que hay un trapito rojo que envuelve ese palito. Dicen
que allá enterraron unos muchachos. Y estas mujeres se iban ahí caminando con su palita y su rastrillo a escarbar en el palito del trapito rojo. Y cuando ya la fiscalía, pues cuando ya esto se volvió como que ellas habían encontrado un par de muchachos y la fiscalía se enteró, les dijo, ustedes no pueden hacer eso. Entonces ellas dijeron, pero llevamos años pidiendo que ustedes nos ayuden, y a ellas les empezaron a ayudar. Han encontrado, el hijo de Pastora no la ha encontrado todavía, pero cuando estaban en las audiencias de Justicia y Paz, ella estaba en la de alias El Viejo, que era el jefe del bloque que supuestamente desapareció al hijo de Pastora. Y ella se le acercó y le dijo, mire, es que no me acuerdo el nombre de alias El Viejo, pero mire, don fulano, mi hijo era así, 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 desapareció tal día, yo creo que ustedes son los responsables, dígame. Y él, que hoy tiene disque Alzheimer, el señor, ella salió de la cárcel, dice, no, yo no sé. Y empieza a buscar, a hablar con sus muchachos y no sé qué. Y entonces al rato le dice a Teresita, yo creo, señora Teresita, que su hijo fue uno de los que nosotros echamos al río. Y entonces Teresita lo encuella y le dice, ella es una paisa divina, ¿no? Con el acento paisa, y dice, viejo asqueroso, y lo encuella y le grita y se va, y se pone a llorar. Y al rato vuelve y le pide perdón por haberle dicho asqueroso. Entonces, eso es. Claro. Tenemos otro Sí, tenemos otro uno audio último. que a mí me parecen muy interesantes y muy explicativos. Sí, ella me pide que la llame La Gaviota. ¿Ustedes se acuerdan de una telenovela en Colombia, Café con aroma de mujer? ¿Sí? Sí, se vio aquí también. Ah, bueno. La protagonista pues era La Gaviota, Margarita Rosa de Francisco. ¿Por qué Janet me pide que la llame así? Porque lo que le pasó a ella le pasó un día que estaban reunidos en familia viendo Café con aroma de mujer, y a ella le encantaban las canciones de Gaviota, en fin. Resulta que ella vivía en una finca con frutales, con ganado, con de todo, en un trayecto entre dos municipios de norte de Santander. Uno se llama Tibú y el otro se llama La Gavarra, lleno de fincas eso. Un día tocaron al portón de su finca y su papá, que estaban viendo la novela, salió y dijo, ¿quién es? Y lo que recibió como respuesta fue un disparo y cayó muerto de inmediato. A partir de ese momento, otras cosas similares, otros hechos iguales pasaron en el vecindario, pues con las otras fincas, las otras familias, y ellos tuvieron que salir desplazados a vivir ahí, ustedes lo ven, en esas condiciones, después de vivir en una finca con todo, y así llevan más de 10 años viviendo, muchos más, y ella todavía no sabe qué pasó, no sabe la verdad. Las audiencias de Justicia y Paz no sirvieron para que ella conociera la verdad, no ha recibido reparación, no ha sido reconocida como víctima, y a pesar de eso y de que sigue viviendo en estas condiciones, ella da un mensaje. Cuando yo le dije, bueno, ¿usted qué le dice a los victimarios de Colombia? Y ella respondió esto. Que aprovechen la segunda oportunidad. Así como nosotros pudimos salir de la violencia que de tantas partes llegaron que no sabemos por qué, ni quiénes, ni para qué, así salimos adelante, que ellos también tengan esa oportunidad y puedan empezar también y puedan ser un ejemplo para la próxima generación, que la historia que ellos cuenten sea una historia más bonita que esta, que den un ejemplo de vida, de que uno puede cambiar, de que uno puede ser otra persona, que el odio, que el rencor, que la rabia, que la tristeza, que el duelo, que la necesidad económica no sea digna, no sea una parte para que uno se vuelva así violento. Y he dicho que pueden hacer un par o tres de preguntas, pero déjenme inaugurar el turno de preguntas. A lo largo del libro se observan que también has hecho entrevistas a políticos y personas vinculadas a la política más o menos cercana. Y uno tiene la impresión, yo no sé si estoy equivocado, de que miran más al pasado que al futuro miran los ciudadanos que tú has entrevistado y que al pasado miran los políticos o gente cercana a la política con los que tú has hablado.
Sí, el capítulo 10 del libro recoge 21 entrevistas con expresidentes, excomisionados de paz, exnegociadores, exmiembros del ejército, que jugaron un rol fundamental en alguno de los momentos en que Colombia ha intentado la paz con algún grupo al margen de la ley. Y evidentemente mi conclusión es, pues algo falló, porque todo eso se hizo para encontrar la paz, y pues la paz no ha llegado, entonces algo se hizo mal. Yo voy a ir a preguntarles a ellos qué fue lo que hicieron mal. Y les planteé ese ejercicio, ¿no? ¿En qué se equivocaron? ¿Qué falló? ¿Qué harían diferente? Y fue imposible llevarlos a hacer ese ejercicio, porque todos me respondían en función del contexto en el que tomaron las decisiones. Entonces, en ese contexto justificaban determinadas decisiones. Los militares, no, pero es que la amenaza comunista, y es que no habían dejado las armas, y los propios guerrilleros, no, es que no me daban oportunidades, es que solamente había 2 partidos políticos que podían ser elegidos. Así, todos tenían en el contexto justificación para las decisiones que tomaron. Entonces yo les decía, de acuerdo, yo creo que en el contexto todo esto se entiende, y por eso es que es importante conocer la historia para entenderla, no para justificarla, pero sí para entenderla. Pero yo lo que les quiero plantear es que en qué es, ya mirándolo 10 años, 15 años, 30 años después, su proceso de paz, ¿qué cree que debió haber hecho distinto para que de verdad esas decisiones nos llevaran a la paz, para que la guerra no se perpetuara? Bueno, no, imposible, no lo logré. En cambio, todas las otras personas, las otras víctimas, los victimarios que han aprovechado la segunda oportunidad, pues usan un pragmatismo y una creatividad para hacer la paz que los líderes no, porque los líderes están pensando es cómo queda mi nombre en la historia, ¿no? Cómo va a quedar en los libros, cómo le van a contar a los niños quién fui yo y qué hice por este país. Y eso definitivamente es un problema, porque pues finalmente los que toman esas decisiones son los líderes, son los que están pensando cómo queda su nombre en la historia, los que siempre están calculando qué decisión toman para ver cómo la apuntan en el libro. Bueno, pues tienen su oportunidad. No hace falta que reitere la advertencia, ¿verdad? Queremos preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún tema de interés que haya quedado vacío? Por favor. Gracias. Hay una parte de las entrevistas que es la de Otto Morales, que fue tal vez de los primeros que se refirió a los enemigos agazapados de la paz. ¿Hoy todavía se puede ver algo de eso? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que, a ver, voy a separar aquí. Hay una parte del país que se opone al proceso de paz, que yo no la considero a esa parte del país enemiga de la paz. Creo que creen que la paz se logra de otra forma, y creo que es legítimo escucharlos y tratar de entenderlos. Pero hay un porcentaje de esos opositores que sí creo yo, un porcentaje pequeño, pero que logra hacer mucho daño, que creo que sí tiene intereses mezquinos, que los intereses que los llevan a oponerse a esta paz imperfecta que vamos a tener, pues son mezquinos. Y no sé hasta dónde sean capaces de llegar por seguirse oponiendo a que la implementación sea exitosa. La implementación va a ser muy difícil. La senadora Claudia López escribió un libro recientemente en el que habló de los anteriores procesos de paz y dijo que el 70% de los acuerdos no se logró implementar. Pues porque es un desafío enorme y también porque ha hecho falta la voluntad política. Entonces, si uno lee los acuerdos, de acuerdo o no de acuerdo con lo que esté ahí escrito, pues lo que se viene para poder implementar eso es un trabajo de reestructuración del Estado prácticamente, pero también de que todos cambiemos el chip, ¿no? De que todos pensemos que hay una manera distinta de ser buenos ciudadanos, que ser buenos ciudadanos en Colombia no es suficiente, o sea, que levantarse por la mañana temprano y trabajar muy duro y llevar a los hijos al colegio y educarlos con valores y pagar impuestos y dar una donación a una fundación no es suficiente en un país
que lleva tantos años en conflicto y donde ha habido procesos de paz exitosos que no nos han llevado a la paz. Hay que ser colombianos realmente excepcionales. Hay que tomar el ejemplo de Marta y decir, a ver, si esta señora, que a veces ella misma no tiene ni para el tinto, puede ahorrarnos 20 victimarios, esos son los niños que ella tiene, ¿qué puedo hacer yo que tengo los privilegios y el rol y las capacidades que tengo? De verdad, en función de la paz, ¿qué significa eso en materia de cómo cambio yo la manera como vivo, cómo cambio mi cotidianidad? Entonces, esos enemigos agazapados de la paz, creo yo que, no sé, hace 2 días mataron a una líder campesina en el Cauca, creo que ahí se empiezan a ver, y no sé qué tan lejos puedan llegar, y temo que puedan llegar muy lejos, pero al mismo tiempo creo que todos nos convertimos en enemigos de la paz si limitamos nuestra participación en la paz a votar sí o a votar no, porque una vez se vote el plebiscito, todos quedamos en la misma condición, es decir, los que votaron por el no, los que vayan a votar por el no, quedan en la misma condición que vamos a votar, que los que vamos a votar por el sí, y es, bueno, ¿y cómo hacemos ahora la paz de verdad? ¿No? ¿Cómo hacemos muchas paces chiquitas, muchas micropaces? Y eso a usted que votó por el no le impide hacer su micropaz, y a mí que voté por el sí no me libra ya de hacer algo más por la paz. Entonces todos nos convertimos en enemigos de la paz si decimos, listo, ya, fui el 2 de octubre y deposité una boleta en una urna. Eso no va a ser paz para Colombia. Por favor. Sí. Perdón. Qué caballero. Mira, quería preguntarte cómo hicieras un paralelo tú con el proceso de paz que se hizo con los paramilitares al proceso de paz que se está llevando a cabo ahora. O sea, ¿qué podría mejorarse con el uno o con el otro, entendiendo que los dos, tanto los paramilitares como los guerrilleros, estaban en las mismas condiciones y llegaron a ser guerrilleros o llegaron a ser paramilitares por la misma condición que has venido hablando? En efecto. Cuando yo entrevisté a varios paramilitares, no solamente a Liguano, de los que fueron jefes, ¿no? Y les pregunté sobre el proceso de paz con las FARC. Me dijeron que a ellos les parecía que las FARC no deberían ir a la cárcel. Habían sido sus enemigos por años, se habían matado entre ellos, se habían perseguido sus familias, incluso las familias que no estaban en la guerra también las perseguían entre ellos. Y ellos lo que decían es que no deberían ir los de las FARC a la cárcel. Qué cosa tan difícil de entender, ¿no? La diferencia entre los dos procesos pues va a ser, para los que no digan la verdad antes de que sean procesados, el tiempo que van a estar en la cárcel, porque pues no sé si todos lo tienen claro, pero el acuerdo lo que dice es, si usted dice la verdad, si usted confiesa lo que hizo, entonces usted va a recibir una pena ¿cómo se llama eso? Libertad restringida, haciendo labores de trabajo social, asumimos, ¿no? Entonces yo no sé si los van a poner a pintar un colegio o qué van a hacer, no lo sé, eso no está realmente tan claro, pero va a tener y no se va a poder movilizar de cierta área, grande o pequeña, seguramente nos va a parecer muy grande, pero eso va a ser así. Ahora, si usted no confiesa de entrada, pero confiesa antes de que sea condenado, si lo encuentran culpable, entonces usted va a tener entre 3 a 5 años, de sí. 3 a 8. 3 a 8. De 3 a 8 años en la cárcel, o sea, con barrotes en la cárcel. Pero si usted es encontrado culpable y nunca confiesa, o sea, nunca acepta lo que hizo, entonces usted puede estar hasta 20 años en la cárcel. Entonces, pues la diferencia va a ser que los que sí confiesen de entrada no van a ir a la cárcel. Esa va a ser la gran diferencia, porque los paramilitares sí, pues lo que confesaron, ¿no? Que igual fue mucho, no todo, pero sí fue mucho. Ellos, aunque confesaron, estuvieron 8 años o un poco más en la cárcel. Los guerrilleros, los que confiesen de entrada,
no van a ir a la cárcel. Esa es la diferencia. Por favor. Sí, bueno, buenas tardes. He estado varias veces en Colombia, y no lo conozco muy bien, pero bastante. Y aparte de la envidia que me produce el que estemos hoy aquí, en este coloquio y otros que he asistido sobre este tema, por aquí, como todos sabemos, ETA se silenció el proceso tanto policial como político, pues aparte de la envidia que digo que me da, ¿no? que estemos aquí, pues se ha hablado desde el principio, o hablaste, si me permites, desde el principio, una pregunta muy ingenua. ¿Dónde surgió el embrión? ¿Cómo es posible? ¿Dónde surgió el primer momento? ¿Qué pasó? Que Tiro Fijo, que antes se mencionó, un buen día dijo, vámonos todos a la selva y empezamos aquí a matar a gente, a poner bombas y a asesinar a todo el mundo. Gracias. Ya. Bueno, antes de responder directamente esa pregunta, tú hacías la comparación con ETA, ¿no? Y esta mañana que me entrevistaban para una radio, una periodista española preguntaba eso, que yo por qué era tan benévola con los victimarios, con los terroristas. Y entonces, pues primero no es que yo sea benévola con ellos, es que yo estoy recogiendo lo que las víctimas me han dicho. O sea, no es, si a mí me dicen que si yo hago lo mismo que hizo Pastora Mira, si me llegan a matar a mi hijo, yo digo que no. O sea, yo no sé si tendré esa grandeza y esa capacidad para hacer una cosa así, ¿no? Pero también pienso que una cosa es España, otra cosa es Colombia, otra cosa es Inglaterra con Irlanda del Norte. Cada país tiene unas condiciones que hacen que sus procesos sean distintos. En Colombia la justicia no funciona. Los que dicen que va a haber impunidad en Colombia por cuenta del proceso de paz, pues no va a haber más impunidad que la que ya existe, a mi juicio. No va a haber más impunidad. O sea, la única manera de que estas personas que no han pagado nada hasta ahora por lo que han hecho, a pesar de que están condenados muchos de ellos, al menos hagan algo que se llame justicia, así sea dentro de los parámetros de la justicia restaurativa, es que entren en un proceso de justicia transicional, porque si no las víctimas se quedan con la peor parte que ya la han tenido, que es no justicia, no reparación y encima de todo no verdad. Al menos así se abre la posibilidad de tener un tribunal de la verdad donde las víctimas conozcan lo que en últimas más les importa, que es la verdad. Ya al muerto no lo van a revivir. Eso, por un lado, cuando dicen, no, pero es que ¿por qué nosotros aquí a ETA sí los metemos en cintura y ustedes allá tienen que hacer este tipo de cosas? Eso es inadmisible. Bueno, son dos países, dos realidades distintas. No, y dos cantidades distintas. Exacto. Distintas, claro. Entonces, una guerra totalmente distinta, dice María Luisa, y ahí voy a responder tu pregunta. ¿Por qué empezó esto? A ver, esto es años 60, yo no soy historiadora y pues creo que eso está mucho mejor contado incluso en Wikipedia de lo que yo lo pueda decir. Pero, ¿qué pasó? El país tomó una determinación en algún momento que fue hacer el Frente Nacional, ¿no? Solamente entre el Partido Liberal y el Partido Conservador se dividieron el poder por 16 años y el país fue a un plebiscito, que es el único que nosotros hemos tenido, para votar si hacíamos eso o no, y ganó el sí, y lo hicimos, y resulta que eso, las personas que en ese momento ya eran mayores de edad y tenían cierto juego en la política, dicen, eso fue una bendición porque acabó con una violencia que nosotros teníamos, que era la violencia entre liberales y conservadores. O sea, se mataban entre ellos y se mataban de las maneras más terribles, con prácticas como el corte de corbata, que era que los degollaban, les sacaban la lengua por aquí, los empalamientos, que les metían un palo del ano hasta la boca, o sea, cosas absolutamente aterradoras pasaban en Colombia en los años 50 y 60. Entonces, ¿qué se inventan? El Frente Nacional, para dividirse el poder entre liberales y conservadores. Y entonces el Estado funcionaba así, cualquier organismo gubernamental, la mitad de sus empleados tenían que ser liberal, la mitad de sus empleados tenían que ser conservador. Y el que no era ni lo uno ni lo otro no tenía cabida ahí. Pero resulta que había otros distintos, que pensaban distinto, que veían el mundo distinto. Y en ese momento el contexto del mundo, que era guerrillas formándose por todas partes, revolución cubana triunfando. ¿Qué vieron esos otros? Pues la posibilidad de, en la formación de una guerrilla, ser Cuba, tener éxito, tener vocería política.
Y ahí hubo, ya esto es demasiada minucia, pero en algún momento Tiro Fijo era un liberal, era del Partido Liberal. ¿Y qué pasó? Ellos crearon como unos enclaves, y en esos enclaves los que eran conservadores los vieron como unas repúblicas independientes y las bombardearon. Y cuando los bombardean, a Tiro Fijo le matan, como él mandó a decir en la carta esta que le mandó a Pastrana cuando la instalación de los diálogos del Caguán, que Tiro Fijo no llegó y le mandó una carta, y la carta era: es que me mataron mis gallinas, mis vacas, mis cerdos, ¿no? Y a partir, pues uno no lo puede simplificar a que esta guerra comenzó porque a Tiro Fijo le mataron unas gallinas, unas vacas y unos cerdos, pero hay algo de eso ahí, ¿no? Sí es cierto. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Pues que los gobiernos que siguieron al que estaba en ese momento de turno, que no sé cuál era, no sé si alguien por aquí, Valencia. Bueno, los gobiernos que siguieron desde, incluso antes de Belisario Betancur, ¿quién estuvo? El mismo Turbay, que tenía pues que no era para nada afín a una negociación con la guerrilla, trató de creó una comisión de paz, ¿no? El mismo Turbay. O sea, todos los presidentes de entonces a ahora han ido a buscar a la guerrilla, a decirle a ver cómo negociamos, y nunca se han podido poner de acuerdo. Y entonces esto fue creciendo. ¿Y qué pasó después? Pues llega el narcotráfico, que le da todo el poder económico a la guerrilla, y ya la guerrilla además se vuelve atroz, ya empieza la práctica del secuestro, y sus ideales, pues a mi juicio se perdieron por completo, y esto se volvió gigante y nadie lo ha podido parar hasta ahora. Voy a dar la última palabra porque estos señores de aquí querrán cerrar algún momento. Buenas tardes, Claudia. Yo tengo una pregunta. Bueno, primero felicitarte por unos videos, yo diría formativos, que han estado haciendo en Canal Capital con los puntos más importantes de este acuerdo, que para personas como yo, que por ejemplo soy de la República Dominicana, pues me sirve para comprender un poquito más. Entonces mi pregunta es la siguiente. Yo tengo muchas amistades colombianas que no han sido afectadas directamente por la guerrilla, pero sí que han tenido familiares, amistades, etcétera. Entonces yo siento mucho dolor en esas personas. A propósito ahora de que tú estás viviendo en Colombia, ¿tú sientes que el pueblo colombiano en general está listo para perdonar y comenzar a escribir una nueva historia, más allá de lo que salga el próximo 2 de octubre, más allá de lo que pase? O sea, ¿los colombianos en general, más allá de estas historias, están listos para perdonar? Pues dependiendo de cómo de cómo definamos perdón. Yo les decía ahorita que por cada una de las personas que uno le pregunte qué es perdón y qué es reconciliación, tiene una definición distinta. Pero después de hablar con todas estas personas que dicen haber perdonado, hay 3 definiciones en común. Una, ¿cuál es? El perdón es algo al que no se le puede obligar a nadie. Es decir, una víctima legítimamente tiene derecho a decir yo no voy a perdonar, y a muchas se les vuelve eso su motivación de vida, como su punto de honor, y no se les puede obligar. Cada quien llega a eso en un momento distinto o nunca llega, pero no pueden llegar al perdón sin la segunda definición en común, que es algo que requiere acompañamiento. Ninguna persona que ha sido violada, secuestrada, que le han matado a un familiar, en fin, que ha sido desplazada, un día de la noche a la mañana se levanta como con un halo de perdón y dice, ay, ya, me siento renovado, yo no tengo ningún dolor en mi corazón. Eso no pasa. Generalmente necesita un psicólogo, un cura, un pastor, pero sobre todo una comunidad solidaria y una familia amorosa. La comunidad solidaria es sumamente clave, y ahorita si hay espacio cuento, aquí voy a apuntar, Gonzalo Rojas, y ya les cuento por qué. Y tercera, la tercera definición es que el perdón es un regalo que la víctima se hace a ella misma y no a su victimario, porque no se trata de que me volví la mejor amiga de mi victimario ni nada por el estilo, sino que se trata de decir, dejo la suerte de este señor, como les decía ahora, en manos de la justicia o de la injusticia, pero yo no voy a permitir que sea mi primer pensamiento al levantarme y mi último pensamiento al acostarme. Y de esa manera yo puedo continuar mi vida a pesar de lo que viví, y puedo sanar mi herida, y a través de ese proceso de sanación irradiar esa tranquilidad o esa paz, o como quieran llamarlo, a mi pequeña comunidad.
mi familia, a mi barrio. Entonces, si entendemos el perdón así, yo creo que sí está el país dispuesto a perdonar y a reconciliarse. Pero hacer esa pedagogía de lo que significa perdonar es necesario para que realmente quienes han sido víctimas entiendan que no se trata de hacerse las mejores amigas de su victimario ni de buscar impunidad, y también de que quienes no hemos sido víctimas, que son 40 millones, somos 40 millones de colombianos que no hemos sido víctimas directas, entendamos que el perdón es algo que le corresponde a la víctima. Para mí es muy claro eso. O sea, yo, que no he sido víctima, no tengo nada que hacer con perdonar o no perdonar a Timochenko o a Iván Márquez o a Pablo Catatumbo. Para mí, pues yo que les voy a perdonar, ellos a mí como mujer, no me han hecho nada. Claro, todos hemos sido víctimas indirectas y hemos tenido un país en guerra, y entonces alguno dirá, no, pues lo tengo que perdonar por haberle hecho esto a mi país. Pero el perdón es algo tan personal que eso, a mi juicio, se le debe dejar a la víctima. Todos los demás, lo que debemos hacer para solidarizarnos realmente con la víctima, no es yo no perdono, porque eso a la víctima no le sirve de nada. Es a ver cómo hago yo para poner mi rol en la sociedad en función de que esa víctima tenga deje de ser víctima, porque es que la víctima quiere dejar de serlo, de que tenga las oportunidades de empleo, de todo lo que necesita para dejar su dolor. ¿Y cómo hago yo para poner mi rol desde la sociedad, sea el que sea, ama de casa o periodista o ingeniero, en que los victimarios también que quieren aprovechar la segunda oportunidad sean exitosos en ese proceso y no estén después a los 5 meses, no, es que no me dejaron juntar a mi hijo con el hijo del vecino, que porque yo fui guerrillero o porque yo fui paramilitar. O sea, si nos vamos a eso, pues entonces el conflicto se va a perpetrar eternamente. El último suspiro. Buenas tardes. Quería preguntar una pregunta muy precisa. ¿Usted cree que con el proceso de paz que se está llevando en Colombia y la votación que se vaya, habrá una reconciliación nacional en Colombia de una vez para siempre? Y si se corregirán las deficiencias de injusticia social, mientras no se corrija eso, habrá movimientos armados. Me da igual que sean FARC, sean Mancuso, o sea Toledo, Guadalupe Solcedo, me da igual. ¿Usted cree que será posible eso para siempre, ya para Colombia? No, y creo que es claro que no es así. A ver, hay un valor en desactivar un grupo armado, ¿no? Hay un valor en tomar esas armas y volverlas otra cosa. Todos los procesos de paz que hemos tenido nos han ahorrado unos muertos, y en ese orden de ideas pues no se pueden, no se puede aminorar el efecto por cuenta de que no hacen mágicamente la paz. Pero obviamente que es que nosotros hubiéramos acabado esta guerra hace mucho tiempo si a cualquier niño, cuando un grupo armado lo va a reclutar, no le parece interesante ser parte de ese grupo armado. O sea, si no hay Jennys que digan, uy, qué chévere ser guerrillera, si no hay tantos otros niños que digan, uy, yo quiero ser paramilitar. El día que no haya gente a la cual reclutar, pues entonces ese día puede bajar el mismísimo Lucifer y que no puede hacer nada malo. ¿Y eso cómo se hace? Pues con la implementación de los acuerdos y con esas micropaces. Por eso yo creo que no es una cosa de firme un papel y vaya y vote en una urna, sino cómo vamos a hacer la paz todos. Creo que vienen tiempos muy difíciles para Colombia, porque las expectativas que genera no solamente dentro de Colombia, sino afuera, proceso de paz y ¡prum!, hágase la paz, es un poco infantil, ¿no? A veces conoce uno una gente muy estudiada, con muchos títulos y demás, que dicen, no, pero es que porque se firme un acuerdo de paz no va a haber paz. Pues claro que no, es que el acuerdo ni siquiera se llama así, el acuerdo se llama Acuerdo para la Terminación del Conflicto, pero de ahí a que haya paz, pues eso va a ser un proceso muy largo. Yo estuve la semana antepasada en Irlanda del Norte, en Belfast, y a uno le dicen, proceso de paz de Irlanda del Norte, es un proceso exitoso. Entonces uno se imagina que 18 años después de firmado ese acuerdo, uno llega allá y todo es chévere, pues todo es maravilloso. Y resulta que está la ciudad, Belfast está partida, tienen un muro,
porque todavía hay segregación y anda uno por esos barrios y lo que ve son casas llenas de banderas, dependiendo de si quieren ser unionistas o separatistas, y ve la Virgen en las casas de quienes son católicos, o sea, están los símbolos, los letreros, la cantidad de murales por toda la ciudad que recuerdan, aquí fue asesinado tal, aquí pasó tal cosa. O sea, ellos no han tenido un proceso de reconciliación, no lo han tenido. Y de hecho creo que es algo que puede ir en doble vía, lo que tantas víctimas colombianas le pueden enseñar a los irlandeses y tanto lo que los irlandeses nos pueden enseñar a nosotros. Pero ya no se matan por eso. Siguen odiándose, siguen queriendo cosas distintas, pues ya no se matan por eso. Ahora, si hay asesinatos, pues no los mismos que antes. Entonces, es un proceso y va a ser muy, muy, muy largo, y yo creo que va a haber momentos en que algunas personas dirán, esto no valió la pena, estamos peor que antes. Creo que tenemos que prepararnos psicológicamente para eso también. Bueno, ustedes se preguntarán cómo conseguir este fantástico libro. Pues aquí en la puerta es muy fácil encontrarlo, y yo sé que será una grosería porque siempre, digamos, el personaje principal acaba, pero déjenme terminar esta charla con una frase o con unas palabras que leí de Amos Oz, del escritor israelí, que tomó prestada Santiago Gamboa en un artículo en un periódico colombiano. Amos Oz decía que en los conflictos convergen dos visiones literarias. De un lado, la justicia poética al estilo Shakespeare, en donde nadie transige y los principios y el honor prevalecen sobre todo, incluso sobre la vida, pero el escenario queda cubierto de sangre. Y del otro, la triste justicia humana de Chekhov, con personajes que discuten sus desacuerdos, los resuelven y al final regresan a sus casas bastante frustrados, pero regresan vivos. A los colombianos les corresponde decidir si son Shakespeare o Chekhov. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rafa. Claudia. Muchas gracias a todos. Y recuerden ustedes